Alejandro Velasco contempló el sobre de papel amarillento sobre su escritorio con el ceño fruncido. No tenía remitente ni sello postal. Solo su nombre, escrito con una caligrafía elegante y precisa. Lo había encontrado esa mañana en el buzón de su departamento en Madrid, como si alguien lo hubiera dejado allí a mano. Con manos firmes, rompió el sello de lacre y extrajo su contenido. Dentro había una hoja de pergamino, antigua pero sorprendentemente bien conservada. Extendió el papel sobre la mesa y sintió que su corazón se aceleraba. Era un mapa. Los trazos, hechos con tinta desgastada, mostraban el archipiélago canario. Sin embargo, lo que realmente captó su atención fue la presencia de una isla que no debería estar allí. San Borondón. Alejandro tragó saliva. Había escuchado historias sobre la mítica isla que aparecía y desaparecía a lo largo de los siglos, un misterio que había fascinado a exploradores y científicos desde la Edad Media. Sin embargo, nunca había visto un mapa que la ubicara con tanta claridad. Entre los pliegues del sobre había otra hoja. Una carta escrita con la misma caligrafía. Estimado señor Velasco, si usted está leyendo esto, es porque su reputación le precede. San Borondón no es solo una leyenda. Ha existido y aún existe. Para comprender su misterio, debe seguir las pistas que se encuentran en la Biblioteca Nacional de España. Busque los manuscritos sobre las expediciones de Hernán Pérez de Grado y Gaspar Domínguez. Encontrará respuestas que han sido ocultadas durante siglos. No había firma, solo una enigmática inscripción al final de la página: el tiempo no es lo que parece. Alejandro sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Durante años, había dedicado su vida a desenterrar los secretos del pasado, a explorar ruinas y estudiar manuscritos antiguos. Pero esto era distinto. Dobló cuidadosamente el mapa y la carta. Su intuición le decía que debía actuar con rapidez. Horas más tarde, en una cafetería cerca del Parque del Retiro, Alejandro esperaba a su equipo. Había convocado a 3 de sus colegas más confiables, personas con habilidades esenciales para lo que estaba por venir. Lucía Herrera, periodista de investigación, fue la primera en llegar. Su cabello oscuro recogido en una coleta y su chaqueta de cuero le daban un aire de determinación. Tomó asiento frente a él y arqueó una ceja. Suena a otro de tus enigmas históricos, Velasco. ¿Qué has encontrado esta vez? Él deslizó el mapa y la carta sobre la mesa. Lucía los examinó con ojos agudos. ¿San Borondón? ¿No es la isla fantasma de Canarias?, preguntó, desconcertada. Eso dicen, pero si esta carta es auténtica, podríamos estar ante la mayor revelación histórica de nuestra era. Antes de que Lucía pudiera responder, Miguel Santamaría llegó. El oceanógrafo era un hombre de complexión fuerte, con el cabello entrecano y un aire de escéptico profesional. Se sentó con un gesto de curiosidad. ¿Qué pasa, Alejandro? Me dijiste que era algo importante. Alejandro le entregó el mapa. Miguel lo estudió durante unos segundos antes de levantar la mirada. Si esto es real, entonces estamos ante un fenómeno que va más allá de un simple espejismo. Esa es la cuestión, respondió Alejandro. Necesitamos pruebas, y para eso quiero que vengas con nosotros. Antes de que pudiera seguir, Elena Vázquez entró al café. La piloto de drones y experta en exploración remota se quitó las gafas de sol y se acercó a la mesa con su actitud despreocupada de siempre. ¿Qué misterio nos traes esta vez, Velasco? Uno grande, dijo Lucía, señalando el mapa. Una isla que no debería existir. Elena alzó una ceja y tomó el mapa. Interesante. ¿Y cuál es el plan? Alejandro respiró hondo. Primero, confirmaremos la autenticidad del mapa y buscaremos los manuscritos en la Biblioteca Nacional. Luego, si encontramos más pistas, organizaremos una expedición. Los 3 lo miraron con una mezcla de asombro y emoción. ¿Y cómo financiaremos esto?, preguntó Miguel. Alejandro sacó su teléfono y abrió un correo reciente. Aquí es donde las cosas se ponen aún más raras. Esta mañana recibí una oferta de financiación de una fundación llamada Horizontes Perdidos. Quieren que investiguemos el misterio de San Borondón y nos proveen con todo lo necesario: barco, equipo, logística. Lucía dejó escapar un silbido.
Eso suena demasiado conveniente. Exactamente, dijo Alejandro. Pero si alguien más está interesado en esta isla, significa que hay algo que no sabemos. Hubo un silencio tenso. Luego, Elena sonrió. Bueno, nunca he volado un dron sobre una isla fantasma. Esto será divertido. Lucía se encogió de hombros. Si hay un misterio por resolver, yo quiero estar allí. Miguel suspiró, pero sonrió levemente. Está bien, me apunto. Pero si resulta ser una simple ilusión óptica, les haré pagar el viaje. Alejandro sonrió. Entonces es oficial. Nos vamos a Canarias. Sin que lo supieran, su aventura no solo los llevaría a las costas de un mito, sino a un enigma que desafiaría su percepción de la realidad misma. Sam Borondón los esperaba. El eco de los pasos de Alejandro, Lucía, Miguel y Elena resonaba en los pasillos silenciosos de la Biblioteca Nacional de España. Las estanterías se alzaban imponentes a su alrededor, cargadas con siglos de conocimiento, manuscritos olvidados y secretos aún por descubrir. Si hay respuestas sobre Sam Borondón, están aquí, murmuró Alejandro mientras recorría con la vista los anaqueles de la sección de exploraciones marítimas. Lucía, con su habilidad nata para rastrear información, se dirigió directamente a los archivos históricos. Miguel y Elena la siguieron, observando cómo la periodista sacaba un grueso volumen titulado Crónicas de los viajes perdidos. Aquí está, anunció, pasando las páginas con rapidez. Hay referencias a varias expediciones que buscaron Sam Borondón entre los siglos XVI y XVIII. Los nombres de los exploradores aparecían uno tras otro: Hernando de Troya, Francisco Álvarez, Alonso de Espinosa, y luego, uno que llamó su atención. Hernán Pérez de Grado, leyó Alejandro en voz alta. El relato de Pérez de Grado detallaba que, en 1570, su embarcación y tripulación fueron sorprendidas por un banco de niebla al noroeste de El Hierro. Tras horas navegando a ciegas, avistaron tierra firme. Según su informe, él y un grupo de marinos desembarcaron en una isla desconocida. Dice que exploraron la costa y encontraron estructuras de piedra cubiertas de inscripciones extrañas, murmuró Miguel. Pero al intentar adentrarse en el interior, una tormenta repentina azotó la isla. Elena señaló un párrafo subrayado con tinta desvaída: no todos regresamos al barco. 2 hombres desaparecieron entre la bruma y jamás volvimos a verlos. La isla pareció desvanecerse, y cuando la tormenta cesó, nos encontramos nuevamente en mar abierto, como si todo hubiera sido un sueño. Elena cruzó los brazos y dejó escapar un suspiro. Entonces, esto no es solo una leyenda. Alguien estuvo allí, y perdió parte de su tripulación. Alejandro cerró el libro con delicadeza, sintiendo que el peso de la historia caía sobre ellos. Tenemos que encontrar más pistas. Después de revisar varios manuscritos, Alejandro extrajo un documento más antiguo, con páginas amarillentas y encuadernado en cuero desgastado. Era un diario de navegación, fechado en 1721, año de la última expedición oficial en busca de Sam Borondón. Esto es del capitán Gaspar Domínguez, dijo Lucía, pasando los dedos sobre la tinta descolorida. El último hombre que organizó una expedición real. Los ojos de Alejandro se agrandaron cuando encontró una entrada particularmente inquietante. En la roca más alta de la isla, grabado con una precisión imposible para manos humanas, hallamos un símbolo, un ojo dentro de un triángulo, rodeado de inscripciones que ninguno de mis hombres pudo entender. Lucía sacó su teléfono y buscó rápidamente referencias al símbolo. El ojo dentro del triángulo es un símbolo asociado a muchas cosas. Desde antiguas sociedades secretas hasta la representación del conocimiento supremo. Miguel miró la descripción del diario con seriedad. ¿Y si este símbolo es la clave de la aparición y desaparición de la isla? ¿Y si es más que un simple mito? Alejandro pasó las páginas hasta encontrar la última anotación de Domínguez. No logramos descifrar el significado del símbolo, pero mi instinto me dice que no era obra de los elementos ni de civilizaciones conocidas. La isla nos dejó marchar, esta vez. Pero sé que nos observaba. Elena dejó escapar una risa nerviosa. Bueno, esto se pone cada vez más extraño. Alejandro cerró el diario con un gesto decidido. Entonces, sabemos 3 cosas. Primero, la isla ha sido avistada y visitada en el pasado. Segundo, existe un símbolo grabado en su roca más alta.
Y tercero, cada expedición que ha intentado explorarla ha enfrentado desapariciones inexplicables. Miguel cruzó los brazos, pensativo. Y ahora nosotros vamos a ser la siguiente expedición. Lucía recogió los documentos y los guardó en una carpeta. Si ese símbolo es real, puede ser nuestra mejor pista. Tenemos que llegar a la isla y verlo con nuestros propios ojos. Alejandro asintió. Entonces no hay vuelta atrás. San Borondón nos espera. El viento salado golpeaba el rostro de Alejandro Velasco mientras observaba la inmensidad del Atlántico desde la cubierta de la Estrella de Occidente, un moderno buque de exploración equipado con la más alta tecnología. El barco, financiado por la enigmática Fundación Horizontes Perdidos, tenía todo lo necesario para la misión. Sonar de profundidad, drones submarinos, radares de detección avanzada y un laboratorio móvil para analizar cualquier hallazgo en tiempo real. A su lado, Lucía Herrera revisaba sus notas, mientras su cámara registraba cada detalle. La periodista quería documentar todo, desde el inicio del viaje hasta su desenlace, fuera cual fuera. Miguel Santamaría, con su bata de científico, supervisaba la calibración del sonar en la sala de control. Monitores y gráficos mostraban las profundidades del océano, en busca de cualquier anomalía geológica. Elena Vázquez, en la cubierta superior, ajustaba los drones de reconocimiento. Uno de ellos, un modelo de última generación con visión térmica, estaba programado para volar por encima de cualquier formación terrestre que apareciera. Nos acercamos al punto de referencia, anunció Miguel desde el intercomunicador. Las coordenadas coinciden con los avistamientos históricos. Alejandro tomó su brújula y la comparó con el GPS del barco. Algo inquietante llamó su atención. Hay una pequeña desviación en la posición, dijo, frunciendo el ceño. No es grave, pero la brújula parece inestable. Lucía lo miró con interés. ¿Una anomalía magnética? Podría ser, asintió Miguel. Hay algunas zonas del océano con fluctuaciones de este tipo, pero esta región no es conocida por eso. El capitán del barco, Javier Oramas, un experimentado marino canario, se acercó con gesto serio. He navegado estas aguas durante años, pero hay algo en el aire hoy. No sabría explicarlo. Alejandro sintió un escalofrío. Sabía que estaban cerca de algo importante. Apenas una hora después, el clima cambió sin previo aviso. Una densa niebla comenzó a formarse en el horizonte. En cuestión de minutos, el barco quedó envuelto en un manto gris que reducía la visibilidad a apenas unos metros. Esto no estaba en el pronóstico, dijo Miguel, revisando la pantalla del radar. Los sensores están fallando, agregó Elena desde la sala de control. La señal de los drones es intermitente. Alejandro se aferró a la baranda de la cubierta, tratando de ver a través de la niebla. Entonces, ocurrió algo que hizo que todos contuvieran la respiración. A lo lejos, más allá del velo de nubes, una masa oscura apareció en el horizonte. ¡Tierra!, gritó uno de los marineros. Lucía corrió con su cámara, enfocando el extraño relieve que emergía entre la bruma. Era una isla. Podían distinguir montañas elevadas, una costa abrupta y una silueta inconfundible. No puede ser, murmuró Miguel. Esa formación coincide con las descripciones de San Borondón. Alejandro sintió que su pulso se aceleraba. Estaban viendo lo imposible. Elena activó los drones y envió uno de ellos hacia la isla. Pero justo cuando el dron alcanzó la línea de la costa, la isla desapareció. La imagen en los monitores se distorsionó, la señal se cortó y, frente a sus ojos, la tierra se desvaneció en el aire. Un silencio sepulcral invadió la embarcación. Lucía bajó la cámara, incapaz de hablar. Miguel tragó saliva, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Elena con incredulidad. Alejandro cerró los ojos por un momento. San Borondón nos ha mostrado su sombra, dijo, con un tono grave. Y ahora, tenemos que encontrar la manera de alcanzarla. El Estrella de Occidente flotaba en un océano en calma, pero todos sabían que algo había cambiado. San Borondón existía. Y no los dejaría marchar tan fácilmente. El ambiente a bordo del Estrella de Occidente se había tornado denso. La desaparición de la isla había dejado a la tripulación en un estado de incertidumbre.
Alejandro Velasco, con los ojos clavados en el monitor de la sala de control, revisaba las imágenes captadas por los drones antes de que la señal se cortara. Aquí está, dijo Elena Vázquez, ampliando una de las últimas tomas térmicas antes del fallo de conexión. Esto es lo último que captamos antes de perder la señal. En la pantalla apareció una imagen en tonos rojizos y anaranjados, contornos imprecisos que parecían representar algo sólido emergiendo de la niebla. Alejandro entrecerró los ojos, intentando dar sentido a la figura. Parece una estructura, murmuró Miguel Santamaría, inclinándose sobre el monitor. Pero la imagen está distorsionada. Lucía Herrera observaba atentamente, grabando cada detalle con su cámara. Podría ser una ilusión óptica provocada por la densidad de la niebla o un reflejo térmico del agua, sugirió, aunque su tono dejaba entrever que ella misma no estaba convencida. Elena manipuló los controles de la cámara térmica, intentando reconstruir la imagen. Es extraño. La temperatura de la zona donde debería estar la isla es más alta de lo normal. No hay ninguna fuente de calor lógica en medio del océano, pero algo estaba allí. El silencio invadió la sala. Si esto no es una ilusión, significa que hay algo real en esa niebla, dijo Alejandro. Y desapareció demasiado rápido. El capitán Javier Oramas, que había permanecido en silencio, tomó la radio y habló con la tripulación en la cubierta. Mantengan la vigilancia. Algo me dice que aún no hemos visto lo peor. Mientras Alejandro y su equipo analizaban las imágenes térmicas, un pitido agudo irrumpió en la sala de control. ¿Qué es eso?, preguntó Miguel, girándose hacia el radar. El operador de sistemas, un joven técnico llamado Raúl Benítez, señaló la pantalla. Es una señal extraña. No se parece a nada que hayamos registrado antes. El radar mostraba un eco pulsante a unas 3 millas náuticas al oeste. Sin embargo, la anomalía no tenía un patrón regular. Aparece y desaparece, murmuró Raúl. No es un barco, no es un banco de peces, y definitivamente no es una formación rocosa. Elena frunció el ceño. No me gusta esto. Alejandro miró al capitán Oramas. Debemos acercarnos. El veterano marinero asintió con gravedad y ordenó modificar el rumbo. El barco avanzó lentamente, la niebla cada vez más espesa. A medida que se acercaban a la ubicación de la señal, el océano comenzó a cambiar. ¿Están viendo esto?, susurró Lucía. El mar, que hasta hace unos minutos tenía un oleaje irregular, ahora estaba completamente en calma. No había viento, ni corrientes. La superficie del agua se veía lisa, como si estuviera congelada en el tiempo. Esto no es normal, dijo Miguel, sintiendo la tensión en el aire. Las brújulas del barco comenzaron a girar erráticamente. El campo magnético está fluctuando, anunció Elena, observando sus instrumentos. No tengo idea de qué está causando esto. Alejandro se inclinó sobre la baranda y miró el agua. Parece muerto. Como si el océano hubiera dejado de respirar. Ninguno de los presentes podía negar lo que sentían. No era solo la ausencia de olas o el fallo de los instrumentos. Era algo más profundo, algo que no podían explicar con la razón. Era como si el tiempo mismo se hubiese detenido. Alejandro miró a su equipo y tomó una decisión. Si San Borondón es real, entonces está jugando con nosotros. Y no nos iremos sin descubrir la verdad. El silencio se había apoderado de la estrella de Occidente. La tripulación apenas hablaba, concentrados en los monitores y en la niebla densa que los rodeaba. La anomalía en el radar seguía allí, pulsando con una cadencia irregular, como si algo los estuviera llamando. «Objeto a babor», gritó un marinero desde la cubierta. Alejandro y su equipo corrieron hacia la baranda. Flotando en la superficie del agua, empujado suavemente por la marea, había un cofre de madera oscura, cubierto de percebes y algas. «Eso parece antiguo», murmuró Miguel. Lucía encendió su cámara y comenzó a grabar mientras 2 marineros sacaban el cofre del agua y lo depositaban sobre la cubierta. La madera estaba podrida en algunos puntos, pero los refuerzos de metal aún resistían el paso del tiempo. En la tapa, apenas visible entre la corrosión y los restos marinos, había una inscripción en portugués. Capitán João da Silva, 1570-1570. Lucía miró a Alejandro, sorprendida.
Esto coincide con la expedición de Hernán Pérez de Grado. Si este cofre es auténtico, significa que un barco portugués también llegó hasta aquí, añadió Miguel. Elena, con su navaja multiusos, hizo palanca en la cerradura oxidada. Tras un crujido metálico, la tapa cedió. Dentro, envueltos en tela empapada y con un fuerte olor a humedad, encontraron un diario de navegación junto a algunos instrumentos náuticos corroídos. Alejandro tomó el libro con cuidado. La tinta estaba borrosa en algunos fragmentos, pero algunas páginas aún podían leerse. Con el corazón acelerado, pasó las hojas hasta detenerse en una entrada particularmente inquietante. Día 17. Hemos desembarcado en la isla. No sé si fue sabiduría o locura. La niebla nos permitió verla, pero ahora temo que jamás nos dejará partir. Los miembros del equipo se miraron en silencio. Alejandro continuó leyendo. Día 19. Encontramos estructuras en las montañas, piedras antiguas cubiertas de inscripciones que nadie reconoce. Nos sentimos observados. Anoche, escuchamos ruidos, no estamos solos. Elena tragó saliva. Esto no me gusta nada. Alejandro pasó a la última página legible. La escritura se volvía errática, como si el autor la hubiese escrito con desesperación. Día 22. Nos vamos. Es demasiado tarde para algunos. La isla nos ha mostrado su verdadera cara. Dios nos perdone por haberla despertado. La última frase estaba escrita con más fuerza, casi rasgando el papel. Naol para Osolos. No mires a los ojos. El diario terminó ahí. El silencio pesaba sobre la cubierta como una losa. Sea lo que vieron, no querían quedarse, dijo Miguel en voz baja. Alejandro cerró el libro con cuidado. Tenemos que saber qué encontraron. Tras analizar la zona con el sonar, Miguel identificó una anomalía en el fondo marino, a unos 45 metros de profundidad. Hay algo allí abajo, dijo, señalando la pantalla. Y no es una formación natural. Lucía, que aún sostenía el diario, revisó nuevamente el último párrafo. Podrían ser las mismas estructuras de las que hablaba el navegante portugués. Alejandro asintió. Enviemos un buzo. Elena se ofreció, pero el capitán Oramas sugirió que lo hiciera Samuel Rojas, un experimentado buzo de aguas profundas. Vestido con un traje de inmersión avanzado y con una cámara en su casco, Samuel descendió lentamente al agua, iluminando el lecho marino con su linterna. El equipo en la sala de control observaba las imágenes transmitidas en tiempo real. El océano oscuro se abría ante él, la arena se movía con las corrientes suaves. Entonces, la estructura apareció. Era una enorme formación de piedra, cubierta de algas y corales, pero con inscripciones claramente artificiales. Aquí hay algo, dijo Samuel, acercándose a la estructura. Las imágenes mostraron un símbolo tallado en la roca. Era un ojo dentro de un triángulo, exactamente como lo describía el manuscrito de la Biblioteca Nacional. Dios mío, susurró Lucía. Samuel extendió la mano y tocó la inscripción. De repente, la transmisión de vídeo se distorsionó. Samuel, gritó Elena. ¿Nos oyes? La radio emitió un sonido estático, seguido de la voz entrecortada del buzo. Hay algo más aquí abajo. Luego, el vídeo se congeló. Y la señal se cortó. Arriba, en el Estrella de Occidente, el pánico se apoderó de la tripulación. Recuperadlo ahora, ordenó Alejandro. Los minutos se hicieron eternos mientras intentaban restablecer la comunicación. Entonces, la cuerda de seguridad se tensó bruscamente. «Está subiendo rápido», exclamó un técnico. Finalmente, la silueta de Samuel emergió de las aguas. Los marineros lo ayudaron a subir a la cubierta. Quitándose la máscara, respiraba agitadamente, con los ojos muy abiertos y un gesto de terror en el rostro. «Vi algo allá abajo», dijo, con la voz temblorosa. Algo se movió en la oscuridad. El silencio volvió a la cubierta. Sam Borondón estaba empezando a responder. El cielo sobre el Estrella de Occidente se había oscurecido de manera abrupta. Lo que había sido un océano en calma absoluta se convirtió en un escenario de caos.
El viento azotaba las velas y las olas golpeaban con furia el casco del barco. Esto no estaba en ninguna predicción meteorológica, gritó Miguel, sujetándose a una barandilla mientras el barco se sacudía violentamente. Elena intentaba estabilizar los drones en el hangar, pero la señal de todos los dispositivos se cortó al mismo tiempo. Perdimos toda conexión con los sistemas satelitales, dijo con frustración. Es como si estuviéramos navegando en otro tiempo. El capitán Javier Oramas mantenía el timón firme, con el rostro tenso. Algo nos está arrastrando hacia el oeste, dijo con voz grave. Pero no hay ninguna corriente registrada en esta zona. Alejandro, empapado por la lluvia, miró hacia la inmensidad del océano cuando, de pronto, la tormenta cesó. No fue gradual. Simplemente, terminó. El viento desapareció. Las olas dejaron de rugir. El cielo, que segundos antes era un manto de oscuridad y relámpagos, ahora se extendía despejado, con un sol pálido iluminando el horizonte. Un escalofrío recorrió a la tripulación. Esto no tiene sentido, susurró Lucía. Pero lo que más impactó a todos no fue la repentina calma, sino lo que apareció ante sus ojos. Una isla. Se alzaba a poca distancia de la proa, una masa terrestre envuelta en bruma, con montañas imponentes y acantilados oscuros. Eso, no estaba ahí antes, dijo Miguel, incrédulo. Alejandro tomó los prismáticos. Las laderas de la isla estaban cubiertas de vegetación espesa, pero lo que más le perturbó fue el silencio absoluto. No se escuchaban gaviotas, ni el sonido de las olas rompiendo en la costa. Elena miró su altímetro portátil y frunció el ceño. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro. La presión atmosférica ha cambiado drásticamente, respondió ella. Es como si el aire aquí fuera más denso. Lucía grababa todo con su cámara. Si esto es San Borondón, acabamos de entrar en un lugar que no pertenece a este mundo. El capitán Oramas miró a Alejandro. Solo hay una forma de saberlo. Hay que desembarcar. Una hora después, el Estrella de Occidente fondeó cerca de una pequeña ensenada. Un grupo de exploración compuesto por Alejandro, Lucía, Miguel, Elena y 2 marineros armados bajó en una lancha motora. La playa de la isla estaba cubierta de una arena negra y fina. Alejandro pisó tierra firme y un escalofrío recorrió su espalda. Esto es real, murmuró. Miguel examinó el suelo. No hay huellas recientes. Pero esto no significa que estemos solos. El equipo avanzó lentamente por la costa. La vegetación densa susurraba con el viento, como si la isla los estuviera observando. Lucía se adelantó y se detuvo en seco. Dios mío. Frente a ellos, semienterrados en la arena, había restos de una expedición antigua. Un esqueleto humano, aún con jirones de ropa adheridos a los huesos, yacía junto a un viejo fusil oxidado. No puede ser, dijo Miguel, examinando los restos. La tela de este uniforme es del siglo XVIII. Elena apuntó con su linterna hacia una roca cercana y vio algo aún más inquietante. Tallado en la piedra, con una escritura gastada por el tiempo, un mensaje en español antiguo decía: «Solo los que comprenden el misterio pueden regresar». Alejandro sintió su corazón latir con fuerza. «¿Qué significa eso?», preguntó Elena. Lucía, aún grabando, respondió con voz baja, que tal vez, no todos los que llegan aquí pueden irse. El viento sopló entre los árboles, y por primera vez, un sonido resonó en la isla. Un susurro. No estaban solos. El equipo avanzaba lentamente por la densa vegetación de la isla. La brisa marina apenas se filtraba entre los árboles, y el ambiente estaba impregnado de un extraño silencio, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. «Esto es demasiado tranquilo», murmuró Elena, sujetando su linterna con firmeza. Lucía grababa cada paso, enfocando su cámara en los alrededores. Si alguna vez hubo vida aquí, se ha esfumado. El suelo bajo sus pies era irregular, cubierto de raíces retorcidas y piedra volcánica. De repente, Alejandro se detuvo. «Miren esto». Frente a ellos, emergiendo entre la maleza, había una estructura de piedra ennegrecida por el tiempo. Las ruinas se extendían en varias direcciones, como si hubieran sido parte de un asentamiento antiguo.
Algunas paredes aún se mantenían en pie, aunque cubiertas de musgo y grietas. Miguel pasó la mano por la superficie de una de las piedras. Esto no es natural. Alguien construyó esto hace siglos. Elena señaló unos grabados en la pared más cercana. Estos símbolos parecen de diferentes culturas. Alejandro y Lucía se acercaron, observando los extraños petroglifos. Había inscripciones que recordaban a jeroglíficos egipcios, otras que parecían similares a las líneas de Nazca, y algunos símbolos que no pertenecían a ninguna civilización conocida. ¿Cómo es posible?, susurró Lucía. ¿Qué hace un símbolo mesopotámico junto a uno precolombino en medio del Atlántico? Miguel sacó su tableta y comenzó a escanear las marcas con un software de reconocimiento. Es como si diferentes culturas hubieran dejado su huella aquí, en épocas distintas. Alejandro apartó unas ramas y vio lo que parecía un altar circular, con marcas de desgaste en su superficie. En el centro había una gran losa con un tallado nítido, el ojo dentro del triángulo. El mismo símbolo que habían encontrado en los documentos históricos y en las profundidades del océano. Un escalofrío recorrió al grupo. Sea lo que sea esta isla. Alguien más la encontró antes que nosotros, dijo Alejandro. Lucía grabó la inscripción con su cámara, mientras Miguel continuaba analizando la estructura. Y parece que no todos salieron de aquí. En el suelo, semienterrados entre la vegetación, había restos humanos. Huesos dispersos, algunos aún con fragmentos de ropa pegados a la tela raída por el tiempo. El silencio se hizo aún más pesado. Miguel se separó un poco del grupo, observando el terreno con su sensor térmico portátil. Frunció el ceño. «Esto es raro, ¿qué ocurre?», preguntó Alejandro. Miguel giró la pantalla hacia ellos. El subsuelo tiene una temperatura normalmente alta. Elena miró los datos con escepticismo. ¿Podría ser una actividad volcánica? Miguel asintió lentamente. Podría serlo, pero no hay registros de volcanes activos en esta área. Sin embargo, la fluctuación térmica es inusual. Es como si la propia isla respirara. Alejandro miró a su alrededor. ¿Respirar? Miguel señaló las lecturas en su dispositivo. Cada ciertos minutos, la temperatura sube y baja en patrones irregulares. Algo debajo de nosotros está generando calor y enfriándose, como si estuviera vivo. Lucía tragó saliva. ¿Y si la isla no es solo una masa de tierra? ¿Y si es algo más? Elena revisó su brújula y notó que la aguja giraba erráticamente. El campo magnético sigue fluctuando, dijo con voz tensa. Aquí hay algo que la ciencia no puede explicar. Alejandro miró las ruinas y luego el suelo. Si la isla es inestable, tenemos que descubrir por qué antes de que sea tarde. El viento volvió a soplar entre los árboles. Esta vez, traía consigo un sonido lejano. Un susurro. No estaban solos. Sam Borondón estaba revelando sus secretos, y quizás su propia voluntad. Elena avanzaba con cautela entre la maleza, sosteniendo su linterna en una mano y su brújula en la otra. La aguja seguía girando sin control, incapaz de fijarse en una dirección estable. «Esto no tiene sentido», murmuró, frustrada. Miguel y Alejandro caminaban a su lado, atentos a cualquier anomalía. A cada paso, el aire parecía volverse más pesado, como si la isla misma se resistiera a ser explorada. Lucía, que no dejaba de grabar con su cámara, enfocó el suelo y notó algo inusual. «¡Alto!», susurró. Elena giró la linterna y enfocó el punto donde Lucía señalaba. Entre las hojas secas y el suelo húmedo, había un objeto metálico medio enterrado. Elena se inclinó y lo recogió con cuidado. Era un reloj de bolsillo antiguo, con la tapa cubierta de óxido y musgo. Con un suave chasquido, lo abrió. La esfera del reloj estaba intacta. Las manecillas marcaban las 10 y 17, pero lo más inquietante era la fecha grabada en el interior de la tapa, 1721. Elena sintió un escalofrío. 1721, repitió Miguel, con el ceño fruncido. Ese fue el año de la última expedición oficial que vino a buscar Sam Borondón. Alejandro tomó el reloj y lo examinó con una mezcla de asombro y preocupación. Esto no debería estar aquí. Este tipo de reloj no resistiría tanto tiempo expuesto a la intemperie sin deteriorarse por completo.
Lucía tragó saliva. ¿Y si no ha estado aquí por siglos? ¿Y si alguien lo dejó recientemente? Un repentino crujido en la espesura los hizo girar en alerta. Elena alzó la linterna, pero la luz apenas lograba penetrar la densa vegetación. No estamos solos, susurró Miguel. El equipo se quedó en silencio, escuchando atentamente. No había viento, ni el sonido de animales. Solo el eco de su propia respiración y algo más. Un leve susurro, casi imperceptible. La niebla comenzó a espesarse entre los árboles, envolviendo la selva en un velo fantasmal. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había alguien, o algo, allí. No lo veía, pero podía sentirlo. ¿Ven eso?, preguntó Alejandro, señalando entre los árboles. Una sombra humanoide emergió en la bruma. No tenía rasgos definidos, solo una silueta oscura que se movía con lentitud. Dime que eso es un efecto óptico, susurró Elena, con los dedos apretando su linterna. La sombra parecía observarlos. Alejandro sintió una presión en el pecho, como si la isla misma estuviera guiándolos hacia algo. Lucía, con su cámara en mano, sintió un impulso inexplicable. Tenemos que seguirla. ¿Qué?, exclamó Miguel. ¿Estás loca? No lo sé, respondió ella con voz temblorosa. Es como si nos estuviera mostrando el camino. La silueta se desvaneció lentamente en la niebla. Está esperando, murmuró Alejandro. El equipo se miró entre sí, indecisos. Si nos está guiando, significa que hay algo que debemos encontrar, dijo Lucía. Elena resopló, nerviosa. O algo que nos está esperando. Alejandro respiró hondo. Solo hay una forma de averiguarlo. Sin más opciones, se adentraron en la niebla. El reloj de bolsillo aún marcaba las 10:17. El tiempo, en San Borondón, no corría como en el resto del mundo. Y ellos estaban a punto de descubrirlo. La niebla parecía disiparse a medida que Alejandro y su equipo avanzaban, como si la isla misma les estuviera permitiendo continuar. El camino los llevó hasta el pie de una colina rocosa, donde la vegetación se volvía menos densa y el suelo era más firme. Lucía, con la cámara encendida, enfocó un claro entre los árboles. «Miren esto». Ante ellos, parcialmente cubierta por raíces y musgo, había una cueva con una gran entrada de piedra. La abertura estaba sellada por una losa maciza, cubierta de inscripciones talladas en la roca. Alguien quiso mantener esto cerrado, dijo Miguel, pasando la mano por la superficie de la piedra. Elena iluminó la losa con su linterna y todos contuvieron el aliento. Tallado en el centro de la piedra estaba el símbolo del ojo dentro del triángulo, el mismo que habían encontrado en los documentos históricos, en el fondo del océano y en las ruinas. Es el mismo emblema, murmuró Alejandro. Tiene que significar algo. Miguel sacó su tableta y comenzó a escanear las inscripciones. Algunas marcas parecen caracteres antiguos, pero no coinciden con ningún idioma conocido. Es como si hubieran sido esculpidas por diferentes civilizaciones. Lucía se acercó a examinar las tallas con más detalle. Hay algo perturbador en esto. No es solo una entrada sellada. Es un aviso. Elena tocó la roca y notó que la piedra estaba fría, a pesar de la humedad y el calor del ambiente. Si queremos respuestas, tenemos que abrirla, dijo Alejandro con decisión. Lucía vaciló. ¿Y si fue sellada por una razón? Alejandro miró a su equipo. Ya estamos demasiado lejos para dar marcha atrás. Miguel asintió. Entonces hagámoslo con cuidado. Con la ayuda de herramientas y palancas de su equipo de expedición, comenzaron a mover la losa. Tras varios intentos y un crujido ensordecedor, la piedra cedió lentamente, dejando al descubierto una oscura y profunda caverna. Un aire antiguo, denso y cargado de humedad emergió del interior. Elena tragó saliva. Algo me dice que no deberíamos estar aquí. Pero el destino ya estaba trazado. Con las linternas encendidas, el equipo descendió lentamente en la cueva. El suelo era resbaladizo y estaba cubierto de musgo, pero lo que más llamaba la atención eran las paredes. Había inscripciones por todas partes. Alejandro se detuvo y enfocó con su linterna una serie de símbolos. «Miren esto».
Son de diferentes culturas. Había grabados egipcios, celtas, mesoamericanos, fenicios y otros aún más antiguos que nadie reconocía. Miguel sacó su tableta y escaneó algunos de los caracteres. Esto no tiene sentido. Estas escrituras pertenecen a civilizaciones separadas por miles de años y continentes. Lucía enfocó su cámara hacia el fondo de la cueva, donde una estructura emergía de la penumbra. Dios mío. En el centro de la cueva, sobre una plataforma de piedra, había un altar ceremonial. La piedra estaba decorada con más inscripciones, pero lo que más llamaba la atención era la cantidad de objetos dispersos alrededor. Alejandro se acercó y tomó uno de ellos. Era un casco español del siglo XVI, con señales de desgaste y oxidación. Elena recogió una brújula antigua, similar a las que se usaban en la época de las primeras exploraciones. Miguel encontró un amuleto con inscripciones vikingas, mientras que Lucía levantó lo que parecía ser una moneda romana. «Esto es imposible», susurró Alejandro. «Son objetos de diferentes épocas, de diferentes partes del mundo». Lucía miró el altar y sintió un escalofrío. Es como si viajeros de distintas épocas hubieran llegado hasta aquí. Elena miró a su alrededor y respiró profundamente. ¿Y si la isla no solo aparece y desaparece en el espacio, sino también en el tiempo? El silencio se hizo más denso. Alejandro tocó el altar y sintió una vibración sutil en la piedra. Sea lo que sea este lugar, no es solo una ruina abandonada. Es un punto de conexión con algo más grande. Lucía tragó saliva y enfocó la inscripción principal sobre la mesa de piedra. La traducción de Miguel fue clara y perturbadora. El tiempo aquí no es una línea. Es un círculo. Solo aquellos que comprenden el misterio pueden escapar. Elena susurró con voz temblorosa, ¿y si algunos nunca lograron salir? El viento recorrió la cueva como un susurro. San Borondón no era solo una isla perdida. Era un portal atrapado en el tiempo. Las luces de las linternas danzaban sobre las inscripciones de la cueva, revelando poco a poco un relato perdido en el tiempo. Lucía enfocó su cámara en una pared donde había un grabado particularmente intrincado. Representaba un círculo en el que varias civilizaciones parecían reunirse alrededor de un punto central. En la parte superior, el símbolo del ojo dentro del triángulo presidía la escena. Este mural, susurró Alejandro, recorriendo las figuras con la yema de los dedos. No es solo un relato. Es una advertencia. Miguel sacó su tableta y comenzó a trazar los contornos del grabado. Parece un mapa, pero no es de la Tierra, dijo tras analizar los patrones. Es una representación de algo más, algo que está fuera de nuestro tiempo y espacio. Alejandro frunció el ceño y señaló los elementos en la piedra. Miren esto. Diferentes figuras parecen estar entrando en el círculo, y otras no pueden salir. Elena tragó saliva. ¿Y si este lugar no es solo una isla, sino un punto de ruptura entre dimensiones? Miguel asintió lentamente. San Borondón no es una masa de tierra común. Es un punto de convergencia espacio-tiempo, atrapado entre distintas realidades. Lucía se apartó un poco y enfocó su cámara en otra parte del grabado. Allí, una fila de figuras humanas parecía desvanecerse, mientras otras emergían de la nada. Esto explicaría los relatos de las expediciones perdidas, dijo con voz temblorosa. Quizás, algunos entraron y nunca pudieron salir. Alejandro cerró los ojos por un momento, tratando de procesar la información. San Borondón no desaparece. Siempre está aquí. Pero no siempre en la misma realidad. El viento recorrió la cueva con un susurro. La verdad de San Borondón había sido oculta por siglos, hasta ahora. El grupo salió de la cueva en silencio, dejando atrás el altar y las inscripciones. Necesitaban procesar lo que acababan de descubrir. Desde la cima de una colina, Alejandro observó la isla extendiéndose bajo la neblina. La pregunta ahora no era dónde estaba San Borondón, sino cuándo. Si esta isla es un punto de ruptura, eso explicaría por qué aparece y desaparece, dijo, más para sí mismo que para el grupo. Miguel asintió. Las condiciones climáticas y geomagnéticas podrían ser clave. Quizás solo es visible cuando ciertos factores coinciden. Lucía consultó sus notas. Las expediciones que la han visto a lo largo de la historia siempre la describen con niebla densa,
cambios repentinos en la brújula y extrañas fluctuaciones de la atmósfera. Elena cruzó los brazos. Entonces, si la encontramos, ¿cómo nos aseguramos de que podemos salir? Alejandro se giró lentamente hacia ella. Si hay una manera de entrar, tiene que haber una de salir. Elena lo miró con escepticismo. Eso es lo que pensaron las otras expediciones, y mira cómo terminaron. Un silencio tenso se instaló en el grupo. Alejandro suspiró y miró la brújula en su mano, que giraba erráticamente. Tenemos que entender cómo funciona esta anomalía antes de que sea tarde. Lucía miró la isla envuelta en bruma. San Borondón ha atrapado a muchos antes que nosotros. La pregunta es, ¿nos dejará marchar? El viento sopló nuevamente, y por un momento, todos sintieron que la isla estaba escuchando. La verdad había sido revelada. Pero el verdadero desafío era salir con vida. El aire en la cima de la colina estaba denso, cargado de la misma incertidumbre que el equipo sentía en su interior. Alejandro, Miguel, Lucía y Elena descendieron lentamente por un sendero rocoso, guiados por un instinto que ninguno podía explicar. La bruma parecía apartarse a su paso, como si la isla los estuviera guiando. Fue Miguel quien se detuvo de golpe. «Esperen», dijo con voz baja. A sus pies, semienterrado en la tierra húmeda, había un esqueleto humano. Elena dio un paso atrás instintivamente, mientras Lucía enfocaba la cámara en el hallazgo. «Debe haber estado aquí por siglos», susurró Miguel, examinando los huesos con cuidado. Alejandro se arrodilló y notó algo más entre las costillas del esqueleto, un pequeño libro de cuero negro, raído por el tiempo. Con sumo cuidado, lo recogió y lo abrió. Las páginas estaban deterioradas, pero la tinta aún era legible. Las palabras estaban escritas en latín. «Es un diario», murmuró Alejandro, pasando las páginas. Lucía se inclinó sobre su hombro. «¿Puedes leerlo?» Alejandro asintió. Sus estudios en arqueología y lenguas antiguas le permitían descifrarlo. Con voz grave, comenzó a traducir: «He vagado por esta isla más tiempo del que mi mente puede recordar. Aquí el tiempo no fluye como en el resto del mundo. Los que llegan nunca parten, a menos que comprendan el secreto». Miguel intercambió una mirada inquieta con Elena. Alejandro continuó leyendo. «No estamos solos. En las sombras de la niebla, hay un guardián. Aquel que protege lo que no debe ser descubierto. He visto sus ojos, y en ellos, el eco de siglos pasados». Elena tragó saliva. «¿Qué demonios significa eso?» Lucía miró el esqueleto con una sensación de inquietud creciente. «Si esta persona dejó este diario aquí, significa que vio algo antes de morir». Alejandro hojeó las últimas páginas. La caligrafía se volvía más errática, como si la mano del escritor hubiera temblado al escribir. «Él vendrá cuando la verdad esté demasiado cerca. No miren sus ojos. No escuchen su voz. Si lo ven, es porque ya es tarde». En ese momento, un crujido resonó entre los árboles. Todos se quedaron congelados. No estaban solos. El grupo se giró lentamente hacia la entrada de la cueva que habían explorado minutos antes. Una silueta humana se recortaba contra la niebla. Era un hombre. Pero no cualquier hombre. Vestía ropas del siglo XVIII, con un abrigo largo de botones dorados, botas de cuero y una camisa blanca de volantes, raída y manchada por el tiempo. Su rostro estaba parcialmente oculto bajo la sombra de un sombrero de ala ancha. Pero lo que más perturbaba al equipo era su quietud absoluta. No se movía. Solo los observaba. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién es ese?» Miguel dio un paso hacia atrás. «Esto no puede ser real». Alejandro, con el diario aún en sus manos, recordó las palabras que había leído. «He visto sus ojos, y en ellos, el eco de siglos pasados». El guardián. La figura misteriosa inclinó levemente la cabeza, como si los estuviera estudiando. Elena levantó su linterna y la dirigió hacia él, pero la luz pareció no afectarle en absoluto. Alejandro sintió que su pulso se aceleraba. «Tenemos que irnos», susurró. La figura entonces dio un paso adelante. Y en ese instante, la niebla volvió a espesarse. El equipo se preparó para correr.
Pero algo les decía que no importaba cuánto intentaran huir. El guardián ya los había encontrado. La niebla se arremolinaba en la entrada de la cueva, envolviendo la silueta del misterioso hombre de otra era. El equipo apenas podía respirar. Era imposible. Alejandro dio un paso adelante, con el diario aún en sus manos. ¿Quién eres? El hombre inclinó levemente la cabeza, observándolos con una mirada oscura, profunda, como si los viera a través del tiempo mismo. Cuando habló, su voz resonó con un eco leve, como si viniera de otro mundo. Soy el capitán Gaspar Domínguez, de la Real Armada Española. Año del señor 1721. El silencio fue absoluto. Elena apretó la linterna entre sus manos, su pulso acelerado. Eso es imposible, susurró Miguel. No puede ser. Gaspar Domínguez sonrió levemente, con una tristeza infinita en sus ojos. Así pensaba yo, cuando mi tripulación y yo pisamos estas tierras por primera vez. Buscábamos lo mismo que ustedes. Queríamos desvelar el misterio de la isla, y nos condenamos en el intento. Lucía tragó saliva y grabó cada palabra con su cámara. ¿Qué es este lugar? Gaspar desvió la mirada hacia el horizonte brumoso. San Borondón no es una isla normal. No es parte de vuestro mundo, ni del mío. Aquí, el tiempo no es una línea, sino un círculo. Alejandro miró la brújula en su mano, que seguía girando erráticamente. Entonces, ¿tú quedaste atrapado aquí? Gaspar asintió lentamente. Mis hombres y yo vagamos por estas tierras, creyendo que podríamos encontrar la manera de regresar. Pero la isla no perdona la ignorancia. Uno a uno, los fui perdiendo. Algunos desaparecieron en la bruma. Otros enloquecieron. Su mirada se clavó en el diario que Alejandro sostenía. Ese libro fue mío. Lo escribí cuando aún creía que había esperanza. Alejandro sintió un escalofrío. Si estás aquí, ¿quiere decir que moriste en esta isla? Gaspar esbozó una leve sonrisa, pero en su expresión había algo desgarrador. Hace mucho que mi cuerpo dejó de pertenecer a este mundo. Pero mi alma sigue atrapada aquí. Como todos los que no encontraron la salida. El viento sopló entre los árboles, y por un momento, la bruma pareció susurrar. Lucía se estremeció. Entonces, ¿cómo salimos de aquí? Gaspar los miró con solemnidad. Solo hay una forma de escapar. La isla no desaparecerá, pero sí vuestra oportunidad de salir. Miguel frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Gaspar dio un paso adelante, y por primera vez, la luz de la linterna de Elena iluminó su rostro por completo. Sus ojos no parecían del todo humanos. Eran pozos oscuros donde se reflejaban siglos de sufrimiento. San Borondón se rige por ciclos, explicó. Se abre a los que logran encontrarla, pero solo por un breve instante. Cuando la niebla se disipe y la luna esté en su punto más alto, el portal volverá a cerrarse. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Y si no salimos a tiempo? Gaspar mantuvo su mirada fija en él. Entonces quedarán atrapados aquí. Para siempre. Elena apretó los dientes. ¿Cuánto tiempo tenemos? Gaspar levantó la vista al cielo, donde la luna comenzaba a asomar entre la bruma. Menos de una hora. Lucía miró al resto del equipo con desesperación. ¿Y qué debemos hacer? Gaspar inspiró hondo. Deben volver al punto exacto donde la isla se reveló a ustedes. Solo allí el portal volverá a abrirse. Miguel negó con la cabeza. Pero el barco está en la costa, a más de 2 horas de aquí. Gaspar apretó los labios. Entonces corran. El viento aumentó, arrastrando la niebla con más intensidad. Gaspar los miró con una última advertencia. Pero hay algo que deben recordar. Si la isla quiere retenerlos, lo intentará. Les mostrará cosas, jugará con su mente. No crean en nada de lo que vean ni escuchen. Lucía sintió un escalofrío. ¿Cómo sabemos que tú eres real? Gaspar la miró fijamente, y por un instante, en su rostro apareció un destello de tristeza y resignación. No lo saben. Elena miró a Alejandro. ¿Qué hacemos? Alejandro guardó el diario de Gaspar en su mochila y miró hacia la niebla que cubría la selva.
Corremos. Y sin mirar atrás, el equipo se lanzó a la carrera. La isla no los dejaría ir sin pelear. El suelo tembló bajo sus pies. Un ruido sordo, como el rugido de una tormenta subterránea, resonó en toda la isla. «Tenemos que movernos», gritó Alejandro, sintiendo como la vibración aumentaba. El equipo se lanzó a la carrera. La selva, que antes parecía un laberinto de sombras y raíces, ahora era un escenario de caos. Las ramas crujían, las rocas se desprendían de las colinas y la niebla se volvía más espesa, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Lucía corría con la cámara en una mano, tratando de grabar lo que podía. «Es como si la isla estuviera cerrándose», dijo entre jadeos. Gaspar Domínguez, que lo seguía a paso firme, miró el cielo. «No es la isla, es el tiempo». Miguel casi tropezó cuando el suelo volvió a temblar. «¿Qué significa eso?». Gaspar se detuvo un instante y señaló la luna, que brillaba débilmente entre la bruma. «Cuando la niebla se disipe y la luna alcance su punto más alto, San Borondón desaparecerá nuevamente». Elena miró su reloj. «Eso es en menos de media hora». Alejandro se giró hacia Gaspar. «Tenemos que llegar al barco». Gaspar negó con la cabeza. «No lo lograrán a tiempo». Un silencio cargado de tensión se instaló entre ellos. «¿Entonces, qué hacemos?», preguntó Lucía, con la desesperación reflejada en su voz. Gaspar miró a su alrededor y, sin dudarlo, señaló un sendero oculto entre la vegetación. «Hay una forma, pero deben confiar en mí». Sin alternativas, el equipo lo siguió. Corrieron entre la maleza, esquivando raíces y rocas, hasta que el sendero los llevó a una antigua estructura de piedra oculta entre los árboles. Era un portal de piedra, cubierto de inscripciones y símbolos extraños. Dos columnas erosionadas sostenían un arco con tallados en espiral. Alejandro, con la adrenalina en el cuerpo, pasó la mano por la superficie. «Esto es un umbral». Miguel analizó las inscripciones con su tableta. «No reconozco todos los símbolos, pero algunos son similares a los de la cueva». Lucía iluminó la parte superior del arco. Tallado en la piedra estaba el mismo ojo dentro del triángulo que habían visto antes. «Este símbolo de nuevo», murmuró. Elena inspeccionó el suelo y notó marcas en la piedra, como si el portal alguna vez hubiera sido activado. «¿Cómo lo abrimos?», preguntó. Gaspar dio un paso adelante, y con voz solemne, respondió, «Solo con la luz del amanecer». Alejandro sintió el peso de sus palabras. «¿Y si no esperamos hasta el amanecer?». Gaspar lo miró con seriedad. «Si intentan cruzarlo antes, quedarán atrapados en la isla para siempre». Elena apretó los dientes. «Pero el barco no los salvará si la isla desaparece con ustedes dentro», interrumpió Gaspar. «Este es el único camino seguro de regreso». La tierra volvió a temblar. La niebla giró a su alrededor, formando sombras danzantes entre los árboles. «La isla sabe que están cerca de la salida», dijo Gaspar con voz grave. «Intentará detenerlos». Lucía sintió un escalofrío. «¿Qué significa eso?». Gaspar miró a Alejandro. «Lo que verán a partir de ahora, puede que no sea real». Alejandro tragó saliva. «Entonces, ¿qué hacemos?». Gaspar se acercó al portal y colocó una mano sobre la piedra. «Esperamos, y resistimos». El tiempo se acababa. La isla no los dejaría ir sin pelear. El temblor de la isla se intensificó. Las sombras en la niebla se movían como si la propia selva estuviera viva. El tiempo se acababa. Alejandro, Lucía, Miguel, Elena y Gaspar Domínguez estaban de pie frente al portal de piedra. La inscripción del ojo dentro del triángulo en el arco comenzaba a brillar con una luz tenue, como si despertara después de siglos de letargo. «Miren eso», exclamó Miguel, señalando el horizonte. Más allá de la espesa niebla, el cielo comenzaba a teñirse de tonos dorados. El sol estaba emergiendo. «Es la señal», dijo Gaspar con solemnidad. «El portal solo permanecerá abierto por unos segundos». Lucía sujetó su cámara con fuerza. «¿Y si no logramos cruzarlo a tiempo?». Gaspar no respondió.
Sus ojos oscuros reflejaban la comprensión de alguien que ya conocía la respuesta. «Prepárense», ordenó Alejandro, sintiendo el temblor bajo sus pies volverse insoportable. La luz del sol alcanzó la parte superior del portal. Un resplandor azul recorrió las inscripciones talladas en la piedra, como si una fuerza invisible las estuviera activando. Entonces, la niebla se apartó de golpe. Una ráfaga de viento envolvió el lugar, y el interior del portal dejó de ser un simple arco de piedra. Ahora mostraba algo más allá, un destello de luz, un vórtice que no pertenecía a este mundo. «Ahora», gritó Gaspar. Elena fue la primera en moverse, lanzándose hacia el portal. Su silueta se desvaneció al tocar la luz. Miguel y Lucía corrieron tras ella, sin atreverse a mirar atrás. Alejandro estaba a punto de cruzar cuando notó que Gaspar no se movía. «Vamos», le gritó. Gaspar sonrió levemente. «Mi tiempo ya pasó, Alejandro. Yo pertenezco a este lugar». La luz del portal comenzó a parpadear. Alejandro sintió una oleada de pánico. «No puedes quedarte aquí». Pero Gaspar solo asintió con serenidad. Alguien debe quedarse para advertir a los que vengan después. El suelo se resquebrajó. El portal se estaba cerrando. «Corre». Fue lo último que escuchó antes de lanzarse al vórtice. Un latido. Después, silencio. Alejandro sintió un golpe seco en la espalda antes de darse cuenta de que estaba tumbado en la cubierta del barco. El sonido de las olas. La brisa del mar. El sol en lo alto del cielo. «Despierta». La voz de Elena lo sacudió de golpe. Abrió los ojos y vio a su equipo a su alrededor. Lucía estaba sentada en el suelo, con la cámara aún en las manos. Miguel se sujetaba la cabeza, como si estuviera mareado. ¿Qué pasó?», murmuró Alejandro, incorporándose. Miró a su alrededor. No había rastro de la isla. Solo mar abierto, un horizonte despejado y el cielo azul reflejándose en las aguas tranquilas. «No puede ser», susurró Miguel, revisando su GPS. «Estamos exactamente en la misma ubicación donde anclamos, pero la isla no está». Lucía miró su cámara, revisando la grabación. «¿Lo grabaste?», preguntó Elena con ansiedad. Lucía presionó el botón de reproducción. La pantalla estaba en negro. No había imágenes. No había sonido. Nada. Elena soltó una risa nerviosa. «¿Acabamos de alucinar todo eso?». Alejandro negó con la cabeza. Sabía lo que había visto. Bajó la mirada y su corazón se detuvo por un instante. Junto a él, sobre la madera mojada de la cubierta, había un diario de cuero envejecido. Alejandro lo tomó con manos temblorosas. Era el diario de Gaspar Domínguez. Lo abrió en la primera página. La tinta había cambiado. Ahora, había una única frase escrita con caligrafía firme y precisa: «El tiempo aquí no es una línea. Es un círculo». Elena, Miguel y Lucía lo miraron con el mismo escalofrío que él sentía. «San Borondón», murmuró Lucía. Alejandro cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. La isla había desaparecido. Pero no estaban seguros de que no volviera a encontrarlos. De vuelta en España, el equipo se reunió en el estudio de edición de Lucía. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la pantalla del ordenador donde revisaban las grabaciones. Necesitaban respuestas. Elena cruzó los brazos, impaciente. ¿Listos?, Lucía asintió y presionó play. La primera grabación mostraba el momento en que la niebla había envuelto al barco, poco antes de la aparición de la isla. La imagen temblaba levemente, pero aún era reconocible. «Hasta aquí, todo bien», murmuró Miguel. Avanzaron unos minutos más. El vídeo mostraba el equipo explorando la isla, las ruinas, los símbolos en la cueva, pero algo no estaba bien. Las imágenes comenzaban a distorsionarse. «¿Qué es esto?», preguntó Alejandro, inclinándose hacia la pantalla. Los colores vibraban erráticamente, las siluetas del equipo se desdibujaban, y a medida que avanzaban en la grabación, el ruido visual aumentaba. «No puede ser un error de la cámara», afirmó Lucía. «Esto no es normal».
El sonido también se deterioraba. Las voces del equipo se alargaban y distorsionaban, como si el tiempo mismo estuviera fragmentándose en la grabación. Llegaron a la parte en la que encontraron el portal. En el momento en que la luz lo activaba, la imagen se cortó por completo. Elena se masajeó las sienes. Perfecto. Ahora parece que todo fue una alucinación colectiva. Pero entonces, Lucía revisó la última grabación. Espera. Hay una toma más. El vídeo comenzó con estática. Luego, la imagen parpadeó. Era la costa de San Borondón, justo antes de que la isla desapareciera. El equipo observó en silencio. Era la única prueba de que todo había sido real. El sol comenzaba a elevarse en el cielo. El barco flotaba en el agua tranquila, y en la lejanía, la isla se desvanecía entre la niebla. Y entonces lo vieron. Una silueta solitaria en la costa. Lucía pausó el vídeo y amplió la imagen. Miguel contuvo la respiración. Era Gaspar Domínguez. De pie, con su abrigo del siglo XVIII ondeando en el viento. Observándolos. Despidiéndose. Ninguno habló. Elena tragó saliva. Esto significa que todo fue real. Alejandro apoyó los codos en la mesa, frotándose el rostro. No sé si llamarlo real, o algo más. Miguel se inclinó hacia la pantalla. Miren su expresión. No parece asustado. Lucía reprodujo los últimos segundos del vídeo. La niebla envolvió la isla, y Gaspar desapareció junto con ella. La grabación terminó. Un largo silencio se instaló en la habitación. San Borondón, murmuró Lucía. No nos dejó pruebas físicas. Alejandro miró el diario de Gaspar sobre la mesa. Pero nos dejó una advertencia. Miguel respiró hondo. ¿Creen que alguien más la encontrará? Elena miró por la ventana, hacia el cielo despejado de Madrid. Si la isla quiso mostrarse a nosotros, se mostrará a otros. Lucía guardó la cámara. Entonces, la verdadera pregunta es... Alejandro levantó la mirada. ¿Cuándo volverá a aparecer? Nadie tuvo una respuesta. La leyenda de San Borondón no había terminado. Solo había cambiado de testigos.